Esta pregunta es una catapulta. Cuestionarse acerca de el sentido de existir o el sentido de vivir te lanza. En algunas ocasiones, como me ocurrió a mí, me lanzó a un camino de búsqueda, a un camino de querer adquirir respuestas y conocimientos, a un camino espiritual. Pero por otro lado, la pregunta también podría lanzarte a momentos de desesperación, a momentos de vacío, de duda, de angustia, de desazón. Tal vez nos lanza a ambos. Los momentos de no sentirse cómodo con la pregunta, no hallar una respuesta convincente o profunda, luego se convierte en los primeros pasos para iniciar un sendero donde comenzamos a percibir un sentido, a conectar con una comprensión espiritual. Estoy seguro que no soy el único que se lo ha preguntado. Esta pregunta ha hecho parte de varios momentos de muchas personas sobre el planeta. El sentido de existir. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de esta experiencia? De este transcurrir de los días, de los años, con todas las experiencias que allí se contienen, las vivencias, las diferentes situaciones, todo cargado de emociones. Podríamos decir que estamos aquí en medio de un océano de experiencias con diversas emociones y en medio de esas emociones el oleaje, o causado por las emociones un oleaje que nos hace navegar. Vamos día a día dándonos cuenta de nuestra presencia. Tú te das cuenta que estás ahí. Tal vez en muchas ocasiones nos distraemos y no tenemos noción de esta presencia, de este estar aquí. Pero en el momento que queramos, en este mismo instante, si tú lo decides, prestas atención sobre ti mismo o sobre ti misma y te das cuenta que estás aquí, que existes. Luego haces conciencia de que tienes un nombre, el nombre que te otorgaron tus padres, una nacionalidad que corresponde al territorio donde naciste, tal vez una profesión, una ocupación. Todo esto comienza a ser parte de la construcción que comenzaste a hacer sobre la base de que existes. Existes y tienes unas características, como la de la conciencia, la del pensamiento, que es darte cuenta de que estás aquí, que eres algo, alguien y que puedes pensar, que puedes razonar sobre ti mismo o sobre ti misma y además sobre lo que te rodea. Quiero, para referirme a ello, tomar como punto de partida precisamente la palabra sentido, porque esa palabra tiene muchos usos, tiene diversos significados y en dos de ellos vamos a encontrar la naturaleza de la pregunta en sí, el sentido de existir. Y esa existencia, impactada o determinada, caracterizada por estas cualidades que nosotros tenemos como seres humanos, de pensar, pero también de sentir, y de ese sentir fundamentado en esa primera sensación que es darnos cuenta que existimos. Pues bien, tomemos esos dos elementos del pensar y del sentir el existir y ubiquémoslo en la palabra sentido, porque esta puede hacer referencia tanto a algo que tiene sentido cuando se dice, es decir, tiene lógica, y la lógica se refiere al mundo de las ideas, de la razón, de la argumentación, pero a la vez el sentido también refiere en sí mismo sentir, percibir, la experiencia de la sensación. Así tal cual, con esas dos características, funciona o sucede la pregunta del sentido de existir, porque tenemos la sensación de que existimos y luego queremos explicarnos esa existencia, es decir, el sentido de percibir y luego el sentido de que tenga una razón, de que tenga un propósito, de que tenga una lógica. Y esto es particularmente importante para nosotros como seres humanos, debido a que podríamos dedicarnos a muchísimas cosas. Si analizamos las demás razas que habitan el planeta, los animales, pues de manera por raza o de manera colectiva, básicamente se dedican a lo mismo.
se dedican a las capacidades y a lo que deben hacer en su especie, los perros, los gatos, los elefantes, los simios, los tigres, etc. Pero nosotros como seres humanos, dada la capacidad de raciocinio, de pensamiento, entramos en una amplitud de posibilidad para decidir. ¿Qué decides hacer dentro de tu humanidad? ¿Qué decides hacer? ¿A qué decides dedicar el tiempo? Y ese tiempo logramos tener una lectura sobre él y una determinación de hacia dónde queremos ir, qué queremos construir. Pero esa decisión de hacia dónde queremos ir y qué queremos construir, siendo lógica y siendo racional, está fundamentada en la experiencia de la sensación, en la experiencia del sentido como percepción. ¿Por qué? Porque cuando construyes una decisión de hacia dónde quieres ir, la lógica de tu vida la fundamentas en que quieres sentirte bien. O en términos reduccionistas, en síntesis, que quieres ser feliz. La felicidad es una sensación, es una experiencia. Casi todos hablamos de ella como el propósito de vivir, pero ese propósito es algo que luego racionalizamos. Es una lógica. Por eso en la palabra sentido de existir encontramos estas dos vertientes de poder comprender la naturaleza de la existencia como tal. Y esto debe llevarnos a comprender lo que significa respondernos. Por eso no va a bastar que alguien te diga, pero es que hay que vivir por esto o por aquello. Porque cuando otra persona te dice por qué o para qué vivir, por ejemplo yo que te estoy hablando, esto primero es una experiencia racional. Palabras que estás recibiendo e interpretando con tu raciocinio, con tu intelecto. Pero falta esa parte de la sensación, de que tú lo sientas, de que tú te identifiques con algo y lo haces propio, porque así es que vamos viviendo. La vida se trata de ir experimentando esas emociones y cada emoción es como te apropias de la experiencia que ocurrió. Tú y yo estamos interactuando en este video, pero la emoción que yo tengo al estar grabándolo me apropia de esta experiencia tal vez de manera distinta a ti, según la emoción que estás teniendo al escucharla. Esas son las emociones, cómo nos apropiamos de las experiencias que tenemos. Entonces, alguien te responde cuál es el sentido de existir, pero tú no logras sentir, entonces hace falta respuesta, validez o poder en la respuesta. Mientras que en muchas ocasiones tenemos una sensación del propósito de existir, y no podemos describirla con palabras o explicársela a alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta del sentido de existir tienes que convertirlo en una experiencia personal, tuya, propia, lograr sentirlo. Y esto, la razón de esto, es que en todos nosotros se hace más fuerte la emoción que el pensamiento o que la razón. Pensémoslo de esta manera. Pongamos dos casos generales. El enamoramiento. ¿Cuántas veces ocurre que una persona tiene toda esta sensación de la atracción y de lo que conocemos como enamoramiento, pero racionalmente se dice a sí misma que no puede suceder? No, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? Esa persona no me conviene, o esa persona me va a traer problemas, o no es el momento, o yo tengo que dedicarme a otras cosas. Todo eso te lo dices, o se lo dice la persona racionalmente, pero sus emociones lo están impulsando y lo van llevando. Demasiadas ocasiones ocurre que esa emoción, aunque la razón diga lo contrario, lo va llevando y termina en una relación. En el otro caso, una generalidad también, ocurre con el resentimiento, con el odio, o como decimos, cuando alguien nos cae mal, nos cae gordo, como patada al hígado. Y lo racionalizamos y decimos, pero ¿por qué me cae mal? ¿Por qué me tengo que sentir mal al lado de esa persona? ¿Por qué? O hizo algo pero ya fue hace mucho tiempo, ¿por qué no me la aguanto? ¿Por qué tengo esa sensación? Si no me está haciendo nada, etc. En ocasiones tenemos también esa experiencia de una sensación que se sobrepone a lo que esté pensando, a la razón, a la forma lógica en la que yo digo no entiendo esto, pero siento esto. Digámoslo que en esos términos, en nuestra naturaleza humana, en cómo funcionamos, hormona mata neurona. Así sucede desde el cerebro. Hormona mata neurona. ¿Qué quiere decir esto? Que es más potente la emoción presente en el cuerpo que el pensamiento. Como cuando tienes rabia.
estás sintiendo la rabia, sientes que la rabia te está carcomiendo por dentro, te está dominando, y tú piensas, no tengas rabia, cálmate, ya, deja esa rabia, suéltalo, respira. Con un pensamiento no basta para que se vaya la rabia, ni con muchos pensamientos. Tienes que activar otros mecanismos hasta lograr sentirte en calma, porque no directamente un pensamiento viene y calma la emoción, mientras que la emoción es una ola, es una marea, es todo un río, una corriente con gran fuerza que puede llevarse por delante lo que estés pensando. Hormona mata neurona. Y eso hace parte de nuestra dinámica desde niños, porque desde que somos bebés comenzamos a emocionarnos. Y mucho de lo que aprendemos y de la base de cómo somos y de cómo nos comportamos está fundamentado en cómo nos sentimos desde el vientre y en nuestros primeros años. Mientras que la función del pensamiento, que está ligado a la función de la palabra, el escuchar, el organizar, el adquirir información de manera más consciente, se fue desarrollando años más adelante. Entonces, en primer lugar, nuestra base está en una experiencia emocional, y esa experiencia emocional tiene más fuerza sobre nosotros. De ahí que la respuesta sobre el sentido de existir primero está en sentirse, antes que en el raciocinio. Cuando existe la sensación de la vida, del existir, el darse cuenta, estoy aquí, sentirlo. Antes de pensar en cómo te llamas, en dónde naciste, en dónde estás, en qué estudiaste, en qué profesión tienes, en qué está pasando en tu vida en este momento, en tu vida particular como individuo, antes de racionalizar todo esto, el sentido de la existencia está en la experiencia de sentirse existiendo. Y en ese sentirse existiendo, darse cuenta que tu existencia está ligada o conectada a toda una creación, a todo un universo, a todo un tejido, que es maravilloso, que tiene un gran misterio, son grandes fuerzas que nos sostienen y que nos están dando una oportunidad, la oportunidad de ser parte de la existencia. Ahí es donde entra el hablar sobre la inteligencia del corazón, que es de lo que siempre me vas a escuchar hablando, o el pensar con el corazón. Tal vez algunos de ustedes pensaron que cuando puse el ejemplo sobre la razón y la emoción, estaba hablando sobre la mente y el corazón, siendo la razón en la mente y la emoción en el corazón. Pues déjame decirte que no es así. No funciona que ubiquemos la emoción en el corazón, porque las emociones se generan en el cerebro también. En nuestra cabeza está tanto nuestra capacidad racional como lo que sucede con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ambas cosas ocurren en el cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, la corteza cerebral, que es donde se desarrolla la razón. Y tenemos el cerebro límbico, la parte del hipocampo y todo este sector del tálamo, donde se encuentran las glándulas que producen diferentes hormonas que son las que nos hacen experimentar las emociones. Ambas cosas suceden en el cerebro. Quiere decir que cuando hablamos de ir al corazón, estamos hablando de ir a un nivel más allá del sujeto, es decir, de la experiencia cotidiana de quién soy, como Jaime Ángel en mi caso, por ejemplo. Cuando hablamos de ir al corazón, estamos hablando de despojarnos un poco de la historia que nos hemos contado de quiénes somos, del nombre que tenemos, de toda esa razón, pero también de la emoción, por ejemplo, de la ira que estemos experimentando, o del vacío que tengamos. Ir al corazón significa ir a la sensación o a la experiencia primordial, primigenia, principal, inicial, de sentirse existiendo, de sentirse ser, de identificar que estás aquí, tu presencia. Una presencia que está fundamentada, representada y sostenida por el pulsar precisamente. Somos pálpito, somos pulsar, desde el vientre de nuestras madres. Y es desde allí donde se desarrolla la experiencia de ser, lo que yo soy, lo que tú eres. Esta experiencia de sentir es la base para poder comprender la respuesta del sentido de existir. Porque primero tienes que sentirte, antes de poder concluir un argumento o un pensamiento que diga yo existo o yo vivo para esto. Y es muy clave, es tan importante esto, porque vamos a tomar en consideración
que cada día la depresión es una situación más común, es la enfermedad mental más común del mundo ahorita. La depresión, donde se llega a través de la ansiedad, a través del estrés, todas estas situaciones, o sea, la salud precaria que estamos teniendo como humanidad está aumentando los casos de depresión. Y estos casos de depresión llegan en escenarios, en muchas ocasiones, en escenarios donde precisamente se pierde el sentido de existir o de vivir. Y esa pérdida del sentido de existir y de vivir ocurre dentro del cerebro, dentro de las dos condiciones. Primero, en la sensación, en la cuestión emocional, se experimenta o se siente el vacío, el desasosiego, la angustia, el sinsentido. Es algo que se siente, es una sensación. Y en la parte racional se tienen pensamientos de cuestionar, inquietudes, de duda, historias que me digo a mí mismo, que la mente nos repite sobre lo inútil que es estar acá. ¿Para qué estar acá si pasa esto? ¿Para qué estar acá si no soy capaz con esto? ¿Para qué estar acá si esto o aquello me está atropellando? ¿Para qué estar acá de esta situación? Y sucede que la mente utiliza su cualidad o su característica de ser este término, ahí se me escapó, teleológico. Cerebro teleológico significa, se enfoca, o sea, trabaja por objetivos. Y lo que hace el cerebro en ese momento es dedicarse a esa historia, a ese argumento, soportada en la sensación del vacío. Es ahí donde necesitamos salirnos de la historia que en la mente existe. Salir de la cabeza hacia el corazón para despojarse de esa historia que nos estamos contando e ir a lo primigenio, a lo básico, a la experiencia del sentido, que es sentirse aquí. El sentido de la vida o el sentido de vivir es sentirla a ella en primer lugar. Antes de poder responderse, sentirla a ella, sentir esa fuerza, sentir ese don, sentir esa facultad, sentir esa virtud, esa vitalidad, eso que significa que yo soy, que estoy aquí, que tengo esta oportunidad, este regalo. Lo primero es sentirse en el corazón, sentirse ser. Antes de pensar en cómo te llamas y dónde estás, vuelvo y lo digo, antes de pensarte en la situación, es ir y sentir que el sentido de la vida es sentirla a ella, es sentirse en ella, es sentirse con ella, es sentirse en la oportunidad, en la capacidad, en el don que nos ha dado para elegir, para que te des cuenta ahora que ya estás aquí, que no solamente estás aquí, sino que estás lleno de posibilidades y oportunidades de actuar y de crear. En estos términos me gusta decirlo. Cuando vamos a comprender que el sentido de la vida, más que una respuesta razonativa, es la oportunidad de sentirse en ella, sentirla a ella, sentir su pulsar y en ese pulsar fluir con ella, aparece una conciencia, una disposición donde quiero invitar a que comprendamos esto. Vivir es siempre lo mejor, o la vida es siempre lo mejor, en el sentido de tomar lo mejor de ella y darle a ella lo mejor de nosotros. Ese es el punto en común, tomar lo mejor de ella, aprender a encontrar en lo que eres y en lo que está pasando, en lo que estás viviendo, dónde está lo mejor de ella, dónde está lo virtuoso, dónde está, digámoslo así, también lo digno de amar. Tomar lo mejor de ella en este momento y disponerme a darle lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor que puedes ver en la vida en este momento, de tu vida? ¿Y qué es lo mejor que puedes ofrecerle a ella en este momento? Y en ese punto en común de lo mejor, déjate guiar por ese sentido de sentirla a ella y de fluir con ella. Ve lo mejor de ella, dale lo mejor de ti. En ese punto de encuentro, volvemos al sentido. Ahí es donde existe la inteligencia del corazón. Este pensar con el corazón, que significa saber amar el momento. Eso es pensar con el corazón, saber amar el momento. Cuando vemos con el corazón, lo que hacemos es identificar el amor que está presente en lo que me rodea y en mí. Entonces, ver lo mejor de la vida y darle lo mejor a la vida, lo mejor de mí. Esto es la forma de servirle a esa gran fuerza que es la vida, a ese gran ser universal, al cosmos.
a esta enorme oportunidad, maravilla, misterio que es existir, que nos tiene aquí con conciencia para sentir y para pensar. Entonces, primero hay que sentirnos como parte de esa maravilla que es la vida y la existencia, y luego desde ahí desarrollar el pensamiento de decir cómo le sirvo a ella. En esos términos de sentirme y de servirle en la acción, en el pensamiento y en la claridad y en el enfoque, aparece la cualidad de servir, ser y vivir. Ser y vivir. Porque ser surge desde ahí, desde el sentirse. Y desde ahí comienzo a vivir, pero le doy una dirección de aquello que quiero hacer. Ser y vivir como servirle a la vida. Disfrutarla. Vivir a plenitud, en el sentido de sacar todo el provecho, como ya dijimos, sacar lo mejor en cada momento. Sentir su gran fuego en nosotros y hacernos parte de él, que es un gran propósito. Ella es un gran propósito. La vida sí es un gran propósito. Por eso, antes de pensar en que yo encuentre el sentido de ella, se trata más de sentirla a ella. Sentirla porque ya ella es un propósito y es el propósito en sí misma. Y esto tiene que ver con unas palabras que me encantan del autor irlandés George Bernard Shaw, más conocido como Bernard Shaw. Y aquí se los quiero leer, estas palabras. Espero que sea una bonita forma de conectar con esto del sentido de vivir y de existir, desde esta reflexión que tuvo este corazón. Dice: este es el verdadero goce de la vida. Ese ser utilizado por un propósito que uno mismo reconoce como importante. Ese ser una fuerza de la naturaleza y no un montoncito febril y egoísta de males, de malestares y molestias que se queja de que el mundo no se consagra a hacerlo feliz. Soy de la opinión de que mi vida pertenece a la comunidad y de que mientras viva, es mi privilegio hacer por esta todo lo que pueda. Cuando muera, quiero estar completamente agotado, pues cuanto más duramente trabajo, más vivo. Gozo de la vida por la vida misma. Para mí la vida no es una pequeña velita, es una antorcha espléndida que sostengo con fuerza y que quiero que arda con el mayor brillo posible antes de entregarla a las futuras generaciones. George Bernard Shaw. Compagino totalmente con esas palabras, con esa invitación a sentir esa antorcha, a tomarla con fuerza, con coraje y ser parte de ese fuego. Esa es la invitación frente al sentido de existir. En primer lugar, sentir la existencia, sentirnos parte de ella, en el privilegio de servirle a ella, porque esa es la comunidad, como mencionaba Bernard Shaw. A mi manera de entender, la comunidad es la vida como tal, todo este conjunto de seres, criaturas y expresiones que es la creación. Es la comunidad a la cual podemos ofrecerle, brindarle algo, lo mejor de nosotros. Esa es la invitación. Y con la reflexión, con este diálogo con mi corazón que comparto contigo, quiero presentarte o quiero contarte que ya viene mi segundo libro. El primer libro es una obra antológica, es decir, un escrito, una obra que desarrollé con otros autores, pero este segundo libro es una obra de mi autoría totalmente, y algunas de estas ideas, varias de las ideas de este video, aparecen en ese libro que se llama Yo no entiendo la vida. Es un libro dedicado a ti, a mí, a estas personas que nos hemos preguntado sobre el sentido de vida. Hemos tenido esos diálogos con nosotros y con otros acerca del propósito de la existencia. Es un libro en el cual pongo mi corazón, mi servicio, para que sintamos ser vida. Próximamente estará disponible, aún ahí estamos terminando para su publicación, pero próximamente estará disponible y quiero que tú lo sepas, que tengas ahí presente en tu mente, en tu pensamiento, que tendremos la oportunidad de seguir dialogando este tema, porque el libro lo voy a presentar como un diálogo. En ese libro, a través de ese libro, vamos a estar dialogando. Va a ser una experiencia genial, llena del sentido de la sensación y también del raciocinio, del pensamiento.
de la razón, para construir, para dar la posibilidad de que tú mismo o tú misma construyas esa respuesta sobre el sentido de existir, no como algo con punto final, sino como una respuesta que comienzas a elaborar y que vives dentro de ella, porque la idea es sentir la existencia como tal. Te voy a dejar un enlace para que, si tú quieres participar de la experiencia de Yo no entiendo la vida, allí nos contactemos o estés al tanto de cuando salga el libro, tú puedas adquirirlo en cuanto salga y sumarte a algunas experiencias que vamos a tener, encuentros virtuales, etc., a partir del lanzamiento del libro. Ahí te espero en el enlace y deseo que este video haya sumado al diálogo con tu propio corazón. Hasta la próxima.